Bueno, y para finalizar nuestro repaso de los conjuntos numéricos, vamos a ver el último conjunto numérico, el más grande, con el que vamos a trabajar en nuestro curso de cálculo 1, que es el conjunto de los números reales. Es denotado por la letra R y se describen todas las cantidades por decimales infinitos. Se realiza una subdivisión de 10 para cada unidad básica. Me explico. Entonces, como vamos a trabajar ahora con decimales, los decimales están descritos por subdivisiones de 10 en 10, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una unidad básica, una unidad entera, la vamos a anotar por este tamaño de rectángulo, así, una unidad básica. Y lo que va a hacer el decimal es que, como queremos buscar una exactitud en la medición, queremos ser exactos a la hora de medir, lo primero que vamos a hacer es, si lo que estoy midiendo sobrepasa esta unidad básica entera, entonces vamos a subdividir la unidad básica en 10 pedacitos. ¿Listo? Por eso están aquí escritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pedazos que forman la unidad completa para empezar a contar. Y cada uno obviamente tiene la misma medición, ¿cierto? Pero son homogéneas y por eso puedo contarlas, los cuadritos. Entonces esta es nuestra primera división de la unidad en 10. Pero si aquello que yo estoy midiendo, que yo estoy contabilizando, no empata exactamente en los 10 cuadritos que están allí, sino que queda en medio de uno de ellos, pues lo que yo voy a hacer es repetir este mismo proceso y en la unidad donde quedó, por ejemplo, si hubiese quedado en la unidad 6 la cantidad específica que me hace falta por medir, vuelvo a hacer el mismo proceso de dividir esa unidad mínima en 10 pedacitos nuevamente. Y aquí hice mi mayor esfuerzo en dividir ese pedazo en 10 y por eso les puse los punticos para anotar que ya esa cantidad fue dividida en 10 partes y por ende yo voy a poder contabilizar lo que me queda en esos 10 en esas 10 partecitas que tengo allí. ¿El proceso algún momento acaba? No, porque la división de una cantidad no nula por cualquier número siempre me va a dar una cantidad no nula. Por ende yo puedo hacer esa división infinidad de veces sin acabar. Por eso acá decimos que los decimales son infinitos. ¿Listo? Eso es porque se busca una exactitud en la medición y recuerden que la exactitud me lo indica la infinidad, para que después no me vayan a mezclar las cosas entre una aplicación con la matemática que es exacta, ¿vale? Una exactitud. Ahora, si yo ya describo esta cantidad por números decimales, pues entonces estas partecitas me están indicando la cantidad nueva que tengo de la subdivisión. Entonces, como mi primer y único ejemplo aquí en el video, les digo 2.35. Si yo tengo 2.35 como unidad, como cantidad, me está diciendo el 2 antes del punto decimal que tengo dos unidades completas o dos unidades enteras, es decir, tengo dos de estos cuadritos. Ahora me dice punto 3, es decir que este 3 me está indicando que está tomando 3 partes de 10 que fueron partidas inicialmente. Entonces en este cuadrito que está acá lo que me está diciendo es que en cantidad tengo 1, 2 y 3, así, ¿listo? 3 unidades de 10, que aquí están las 10. Ahora, el siguiente decimal me dice que ya es una cantidad incluso más pequeña, me dice es un 5, y estas son 5 partes de 100, porque ya dividimos nuevamente entre 10, entonces la subdivisión ya no va a ser entre 10, sino entre 100. Por eso estos de aquí serían 100 cuadritos en total, y me dice que debo tomar 5 pedacitos, 5 partes. Entonces me está diciendo que tome 1, 2, 3, 4, 5 partes así. Entonces la cantidad con la que yo estoy mostrando el 2.35 equivalen a 2 de estos, 3 de estos y a estos 5 de aquí. ¿Listo? Y así sucesivamente donde siga teniendo más decimales. Obviamente, dependiendo de nuestro objeto de medición o como estemos haciendo la medición, pues el proceso se va a volver más difícil por nuestros métodos de medición, ¿cierto? Pero en términos teóricos esto siempre se va a poder hacer y vamos a poder continuar de forma infinita el proceso. Ahora, nuestros conjuntos con los que vamos a trabajar están descritos o encajonados de esta manera: los naturales primero, dentro de los enteros, dentro de los racionales y por último dentro de los
reales. En los reales va a ser el conjunto mayor, más grande, mejor dotado con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Yo les comenté algo del orden jerárquico de las operaciones en el video pasado, entonces aquí se los voy a explicar, aprovechando que tenemos solamente 4 operaciones. Entonces, el orden jerárquico lo puedo ver como este triángulo que está aquí, dejando siempre en cada nivel 2 operaciones, las 2 operaciones inversas. En este caso sería la suma con la resta y acá la multiplicación con la división. En este triángulo me está diciendo que la base se debe realizar primero y debemos ir hacia arriba. Entonces la multiplicación y la división se deben realizar primero, mientras que las sumas y las restas se realizan después. Esto es en el caso que tengamos múltiples operaciones por realizar. Entonces, si tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en una sola línea, lo que nos dice el orden jerárquico para que todos hagamos el mismo proceso sin desviarnos es que debemos realizar la multiplicación y la división, la que ustedes quieran, primero, y finalmente yo debo hacer las sumas y las restas al final, para que así todos tengamos la misma solución y podamos resolver de la misma manera. Así integramos todos nuestros conocimientos y todos nuestros lineamientos. Hay una salvedad a este proceso, que son los paréntesis. Los paréntesis siempre van primero, es decir que si yo tengo una línea descrita de operaciones y hay paréntesis, ese paréntesis me está indicando que debo realizar esa operación primero, independientemente si la operación es una suma o una resta. Me está diciendo hágala primero, es una orden, hágala primero antes de desarrollar cualquier otra operación. ¿Listo? Eso es algo súper importante para que nuestro curso sea llevadero y sea fácil de seguir, ¿vale? Como en los videos anteriores habíamos trabajado con las operaciones, aquí les voy a dar un contexto de cómo se operan los decimales, que son muy fáciles. La suma y la resta se hacen de forma natural operando por la posición del decimal, es decir que ubicamos el punto decimal como nuestro eje central y todos los decimales los vamos a sumar con los demás decimales dependiendo de la parte en que estén. Si están en el primero, si están en el segundo, si están en el tercero, entonces sumaríamos el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. En el caso de que no hayan decimales con qué sumar, entonces vamos a agregar un 0 al decimal tranquilamente para hacer la operación. Eso sería con la suma y la resta. Y con la multiplicación y la división también se van a hacer de forma natural normalmente, pero se quita el punto decimal. ¿Listo? Entonces si yo voy a multiplicar 2.35 por 5, por ejemplo, entonces lo que yo voy a hacer es quitar este punto y hacer de cuenta que tengo 235 y lo multiplico por 5. Ya después le agrego esos decimales que le quité en la respuesta. Entonces si yo al quitar este punto le quito 2 decimales, a la respuesta le pongo 2 decimales. Si a este le quité 2 y el de acá le quité 3, entonces llevo 5, entonces al final le coloco 5 decimales y se acabó la operación. ¿Listo? Con esto espero que tengan un recorderis de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que tenían que haber aprendido, y ya en nuestro siguiente video empezamos con el recorderis de lo que son funciones. ¿Listo? Que son objetos matemáticos con los que vamos a trabajar desde un inicio. Entonces prestemos atención, ¿vale? Gracias.